Buen día, compañeros. Asesor. Soy María Verónica Cadena Reguín, estudiante en la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 20001769. El módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. Mi asesor es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. El día de hoy, 28 de enero del 2023, el reto número 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? En este reto nos piden que analicemos dos casos hipotéticos en donde demos respuesta, en donde consideramos que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, argumentando y fundamentando la respuesta. En el caso número 1, Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer el asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso considero que el Estado mexicano sí es responsable, toda vez que se ha violado los derechos fundamentales de Ana y que se encuentran consagrados tanto en la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primeramente quiero mencionar los artículos que fueron violados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José. Fue en el artículo 1, obligaciones de respetar los derechos, ya que los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a todas las personas que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole. Asimismo, se violó el artículo número 5, derecho a la integridad personal. Toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano. El artículo número 7, derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por la causa y en las condiciones fijadas de antemano por la Constitución Política de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellos. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrario. El artículo número 12, libertad de conciencia y de religión. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión, la libertad de prensa y de divulgación de religión o sus creencias, individual o colectiva, tanto en público como en privado. El artículo número 13, libertad de pensamiento y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir información, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, por cualquier otro procedimiento de su elección. Asimismo, los artículos que fueron violados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el artículo número 1, en donde en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para que su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establezca. Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, individualidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Artículo 6. Libertad de expresión. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Artículo 7. Libertad de imprenta. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, informaciones o ideas a través de cualquier medio y ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión. Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en las que se cumplan las formalidades esenciales de procedimiento y conforme a la ley expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y el artículo 21. La seguridad pública. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios cuyos fines son salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Y las anteriores violaciones que hice referencia sobre la Convención y la Constitución, el Estado mexicano sí es responsable, toda vez que tanto el elemento de seguridad pública no tuvo por qué detener a Ana de esa manera arbitraria y quitarle sus panfletos, y mucho menos privarla de su libertad, encerrándola en una patrulla y posteriormente llevarla a seguridad pública, donde los demás compañeros de seguridad pública se burlaron de ella. Asimismo, fue violada sus derechos, toda vez de que tanto en la Fiscalía como en la Comisión Estatal de Derechos Humanos no le hicieron caso ni le iniciaron en cualquier procedimiento. Entonces, en ese caso no fue escuchada a todas esas violaciones que fue objeto. Entonces, sí, efectivamente, el Estado mexicano tiene mucha responsabilidad en este presente caso. Caso número 2. Durante la pandemia del COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de las 18 horas a las 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quienes infringieran esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigida el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de su libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordenaría hasta ponérsele al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el presente caso, considero que el Estado mexicano sí es responsable por varias violaciones de los derechos fundamentales de Andrés, toda vez que violaron los siguientes artículos de la Convención Americana de los Derechos Humanos y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primeramente quiero hacer mención los artículos que fueron violados en la Convención Americana de los Derechos Humanos, el cual fue el artículo 1, obligaciones de respetar los derechos.
y los estados partes de esta convención se comprometieron a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Artículo número 5. Derecho a la integridad personal. Toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente de ser humano. Artículo número 7. Derecho a la libertad personal. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por la acusación y las condiciones fijadas de antemano por la Constitución Política de los Estados partes, por las leyes dictadas conforme a ellas. Nadie puede ser sometido y detenido o encarcelado arbitrariamente. Artículo número 11. Protección a la honra y a la dignidad. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegal a su honra o reputación. Conforme a las violaciones cometidas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo número 1, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, de lo que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo los casos bajo las condiciones que esta Constitución establece. Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. El artículo número 11. Libertad de tránsito. Toda persona tiene derecho para entrar de la República, salir de ella, viajar por su territorio, de mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvaconducto u otro requisito semejante. Artículo número 14. Nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en las que se cumplan las formalidades esenciales de procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y el artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En cuanto al artículo 29, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender garantías que fuese obtenidas para hacer frente rápida y fácilmente a la situación por un tiempo limitado. Por lo que en este caso, número 2, considero que el Estado mexicano sí es responsable, toda vez que violaron bastante las garantías individuales de Andrés, privándolo de su libertad, ya que él tenía libre derecho como persona de circular por la ciudad, y si en un momento dado el gobernador de esa entidad restringió la circulación, tenía que haber sido solamente el presidente de la República con aprobación pues, del Congreso. Y en este caso, pues el gobernador no tenía por qué privarlo de su libertad. Y mucho menos que un elemento militar que no estaba pues, en funciones de elemento de seguridad para poder detenerlo. Y mucho menos publicar en redes sociales y afectar su honra. Entonces, por lo que considero que efectivamente fueron violadas demasiadas sus garantías de Andrés. Y el Estado mexicano es responsable y tiene que darle mayor enseñanza a todos los elementos
para poder respetar a toda la ciudadanía con todos esos derechos que la humanidad debe de gozar. Como conclusión, considero que es de suma importancia que todos los que formamos parte de la sociedad mexicana debemos implementar dentro de nuestro círculo familiar, laboral, social y cultural todos los derechos fundamentales inherentes con la finalidad de difundir y enseñar a nuestros hijos, vecinos, amigos sobre todos los derechos y deberes que pueden gozar los hombres para salvaguardar y respetar todos los derechos humanos. Ya que en los casos hipotéticos planteados se notó claramente que los elementos de policía carecen de las instrucciones adecuadas para respetar los derechos fundamentales de la ciudadanía, toda vez que violaron todos los derechos humanos de Ana, así como de Andrés, privándolos de su libertad personal, su libertad de expresión, de tránsito en la sociedad, así como violaron su honra, ya que divulgaron en redes sociales su imagen con frases que dañaron su persona. Por eso es fundamental el implementar la enseñanza en todos los tratados internacionales, así como de las organizaciones y cartas de la Organización de los Estados Americanos, con la finalidad de conocer e identificar todos los derechos y obligaciones que tenemos como personas, así como todas las obligaciones del Estado mexicano al ser parte de las referidas organizaciones y tratados. Siendo que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos se integra por normas, organismos y mecanismos de protección, ya que se ha conformado de manera paulatina. Y su formación definitiva fue en el año de 1948 con la creación de la Organización de los Estados Americanos, así como la proclamación de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, siendo el sistema interamericano de gran importancia, ya que no solo reconoce derechos de todos los individuos, sino que también establece las obligaciones concretas para los estados americanos que forman parte. La Carta Interamericana y la Convención Interamericana de Derechos Humanos son los dos organismos que garantizan la protección de las prerrogativas inherentes a nuestra condición humana, ya que gracias a la Comisión y a la Corte, las normas del sistema interamericano son vigentes y efectivas. Por mi parte viene siendo todo. Gracias compañeros, gracias asesor por sus finas atenciones.